Buenas tardes, sean bienvenidos al espacio informativo de Jibara Visión Más que Titulares. Con la invitación a que se informe con nosotros, ya comenzamos. Y como es habitual en cada emisión de miércoles, se encuentra con nosotros hoy en el espacio informativo la doctora Diane Hernández, especialista en higiene y epidemiología. Bienvenida al espacio informativo. Nuestro pueblo agradece todos los miércoles su presencia aquí. Sí, Clarita, buenas tardes para ti, también para todas las personas que nos están viendo en esta ocasión. Yo siempre feliz de poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio. Bueno, Diane, nos gustaría que nos actualizaras la situación higiénico-epidemiológica que presenta hoy nuestro municipio por esta pandemia, la COVID-19. Pues bien, decir que el escenario epidemiológico de nuestro municipio continúa siendo complejo. El nivel de contagios sigue siendo bastante elevado en nuestro municipio de forma general. En el día de ayer podemos decir que se atendieron en nuestra área de salud de Jibara, en los diferentes lugares habilitados para esto, 194 personas con síntomas respiratorios como sospechosos de COVID-19. Y de ellos, 59 resultaron con test positivo para un 30,4% de todas las personas atendidas en el día de ayer. Esto nos quiere decir, nos evidencia una vez más, que tenemos un nivel alto de contagios. Incluso en el día 30 de septiembre, antier, fueron 65 test rápidos positivos. Vemos cómo el número sigue siendo elevado de todas las personas que acuden al sistema de salud. Un gran por ciento resulta con test positivo. Ingresados en el día de ayer, nuestro municipio de forma general reportaba 131 pacientes ingresados. De ellos, 13 en la filial de Ciencias Médicas, aquí en Jibara, 42 en el semiinternado de Jibara y 40 en el de Velasco. 19 pacientes en la UEICA y 17 en la sala de IRA. Los focos activos del municipio, podemos decir que Jibara tiene 35 y Velasco 37 para 72 focos activos en los últimos 15 días. Ahora, desglosándolo por áreas de salud, los casos confirmados con PCR en los últimos 15 días. Decirle al pueblo que quizás hemos visto que en los últimos días se han reportado pocos casos en la estadística nacional por algunas situaciones a la hora del diagnóstico con el PCR, pero que esto no quiere decir que la epidemia no esté bien activa en nuestro municipio, ya que todos estos test positivos que mencionábamos al inicio se consideran como casos confirmados de COVID y a partir de ahí se conduce la actuación ante la epidemia en el municipio. Ya se están retomando nuevamente la realización de los PCRs a todos estos test positivos y después veremos cómo se irán elevando los números en la estadística nacional, en el parte nacional que se da a diario de nuestro municipio, que no debemos estar tranquilos porque escuchamos que en estos días han sido pocos los casos reportados porque estamos viendo que el número de contagios es elevado. Así que a seguir cuidándose, a seguir tomando todas las medidas porque todavía la situación epidemiológica es bastante compleja. En los últimos 15 días, nuestro municipio confirmó 380 casos de COVID con PCR. De ellos, Jibara 181 casos y Velasco con 199. En los consejos populares, los más afectados en Jibara, Jibara 1, Consejo Popular, toda la zona de Maceo hacia abajo, está siendo la zona más afectada. El Guirito, ya hay un área que se encuentra en cuarentena, pero no quiere decir que la epidemia está localizada en el Guirito. Tenemos una epidemia diseminada en toda el área de salud, afectada prácticamente en cifras iguales, tanto Jibara 2 como Jibara 1 como Floro Pérez. Tenemos una diseminación total que no puede decirle a nadie que es el Guirito que está en cuarentena, donde quiera hay casos confirmados, cualquiera puede estar enfermo y todos tenemos que seguir tomando las medidas estrictas necesarias desde nuestra vivienda para protegernos y para proteger a nuestros grupos vulnerables, nuestros niños, ancianos, embarazadas, como siempre decimos. Hoy se reportaron 4 casos en el reporte nacional que pertenecían al área de salud de Velasco, pero como les decía al inicio, esto nos dice que Jibara está bajo el número. Seguimos insistiendo
que todos estos test positivos que se reportan diariamente se consideran como casos de COVID. Ahora, hablando de Velasco, también con una alta transmisión, Velasco 1 con 48 casos confirmados en 15 días, Velasco 2 75, Boca 4 casos, Uña 50, Arroyo Secos 9 y Cañada de Melones 3. Vemos que tanto Jibara como Velasco se mantienen en un alto número de pacientes confirmados con una gran transmisión de la enfermedad. Por grupos de edades, en nuestra área de salud de Jibara, tenemos que los menores de 20 años fueron 38 confirmados en los últimos 15 días. Y de 20 a 59 años, sigue, como decíamos la semana pasada, continúa siendo el grupo más afectado. Los adultos jóvenes, con 106 casos confirmados para un 58,5% de los casos positivos en los últimos 15 días. Y los adultos mayores de 60 años, tenemos 37 confirmados. Por grupos de sexo, femenino y masculino, las mujeres se mantienen en alza en la COVID. 94 para un 51,9% y los hombres 87. De los 181 casos, le estoy hablando propiamente del área de salud de Jibara. Vemos que el sexo femenino continúa siendo el más afectado. En relación a la fuente de infección, días atrás hablábamos que los casos confirmados sin fuente de infección eran bastante elevados. El número continúa siendo alto, pero lo ha suplantado los contactos de casos confirmados extradomiciliarios. De los 181 casos confirmados en los últimos 15 días, contactos de casos confirmados intradomiciliarios fueron 56, extradomiciliarios fueron 96 y sin fuente de infección precisada fueron 29. O sea, que los contactos de casos confirmados extradomiciliarios están incluso por encima de los intradomiciliarios. Esto orienta a la población de que nos estamos enfermando fuera de nuestros hogares, todavía se están violando las normas, continúan las visitas, las salidas, las colas, las aglomeraciones, no estamos guardando distancia, y esto lo dicen claramente las estadísticas al ver cómo los contactos de casos confirmados extradomiciliarios se mantienen por encima incluso de los intradomiciliarios y los sin fuentes de infección. Esto nos llama a reflexionar, a ver cómo nuestro municipio sigue bien compleja la situación epidemiológica. Tanto el gobierno como salud están tomando todas las medidas necesarias, creando locales, buscando capacidades de cama, una mejor atención a la población. O sea, que la población debe mantener todas las medidas que conocemos, que repetimos, que decimos con tanta frecuencia, que es lo único que nos va a ayudar a cortar transmisión y evitar enfermar nosotros y nuestros familiares también. Y como nos acaba de explicar la especialista, es realmente alarmante la situación higiénico-epidemiológica que presenta hoy nuestro municipio. Ahora los invito a ver la información meteorológica con Daniel González y luego continuamos aquí conversando con Diagne Hernández. Los vientos el jueves estarán en calma o serán débiles en Jibara. Tendremos mar tranquila. Por la mañana e igualmente por la tarde, calor. Se esperan temperaturas entre 30 y 34 grados. Sol y nubes en la mañana. Durante la tarde se nublará, fundamentalmente en localidades del sur municipal. Son posibles algunas lluvias y tormentas eléctricas. Es poco probable que llueva en el área norte de Jibara el 3 y el 4. Algunas lluvias pudieran ocurrir el 5 y el 6. El calor va a seguir en los venideros 5 días. Los vientos débiles o en calma. Información meteorológica, les habló Daniel González Velázquez. Continuamos con el segundo tiempo de entrevistas en nuestro espacio informativo con la doctora Diagne Hernández. Y me gustaría, Diagne, que contestaras a esta interrogante. ¿En qué consiste la oxigenoterapia? Pues bien, a ver, la oxigenoterapia no es más que el aporte artificial del oxígeno en el aire inspirado. Y que el objetivo principal que tiene la oxigenoterapia es mejorar la oxigenación tisular, o sea, la oxigenación a nivel de todos los tejidos del organismo.
A decirles, por ejemplo, en el aire inspirado, normal que nosotros respiramos, una concentración de oxígeno de un 21%. En este aire artificial que se administra al paciente que lo requiere a través de mascarillas, de tenedores, la oxigenación es de un 35%. El oxígeno es muy importante, es un pilar en el tratamiento de muchas patologías médicas. Por ejemplo, podemos hablar de las crisis de asmas bronquiales, que son severas, moderadas, que requieren aplicar oxígeno. En el caso de los niños con bronquiolitis, trastornos neurológicos que comprometen el estado de conciencia y se requiere oxigenar al paciente. Además, podemos hablar de intoxicaciones con monóxido de carbono, en el caso de enfermedades con shock, sepsis, convulsiones tónico-clónicas, los epilépticos que son generalizadas, que causan hipoxemia y necesitan el oxígeno. Ya les decía, el oxígeno es muy importante, es ese aporte artificial de oxígeno que le administramos a un paciente en estado de hipoxemia para mejorar la perfusión tisular a nivel de los tejidos, como le decía al inicio. Hay diversas situaciones médicas que requieren la aplicación de la oxigenoterapia para mejorar el estado clínico del paciente. En el caso de la COVID, que tanto nos está atacando en los últimos días, para decirlo de una forma, también hay criterios para su uso. No todo el mundo que tenga una COVID necesita obligatoriamente el uso del oxígeno. Podemos decir de manera general, para que la población lo entienda, como uno de los criterios en la COVID sería la hipoxemia evidenciada, que se evidencia con la saturación del oxígeno, que normalmente una persona normal como nosotros que estamos respirando por nuestra propia cuenta, la saturación periférica de oxígeno varía entre un 96 y un 100%. En los pacientes con COVID también se puede aceptar un 94, un 95, un 96% de la saturación de oxígeno. Ahora, cuando la saturación esta baja por debajo de un 90%, entonces sí sería un criterio importante para la oxigenación del paciente afectado. También podía ser otro criterio el incremento del trabajo respiratorio, el aumento en la frecuencia respiratoria. Para que las personas que no saben lo conozcan, la frecuencia respiratoria normal que podemos tener cualquiera de nosotros oscila entre 16 y 20 respiraciones por minuto, más o menos. Cuando vemos que una persona está ya excediendo esta frecuencia respiratoria por encima de 25 respiraciones por minuto, este aumento de esta frecuencia nos puede decir que hay una hipoxemia que se está evidenciando en el paciente y puede ser otro de los criterios para el uso de la oxigenoterapia. Esto de forma general es para que la población conozca que no todo el que tiene COVID necesita oxígeno, que no todo el mundo tiene criterios, que hay específicamente criterios ya establecidos para su uso, que generalmente en los hospitales, en los lugares destinados para este fin, y que realmente es muy importante y cuando el paciente lo requiere, realmente mejora mucho su estado clínico. Gracias, Diane, por acompañarnos y también por explicar tan detalladamente todas estas interrogantes. También les informo a los amigos televidentes que en las redes sociales pues estará esta información y si usted presenta alguna duda, alguna sugerencia, puede redactarla a través de las redes y aquí en el espacio informativo del miércoles pues trataremos de darle la explicación que usted necesita. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio informativo. Manténgase informado, cumpla con las medidas higiénico-sanitarias y hasta un próximo encuentro.